cosmos, porque indudablemente todo nos lo han contado bastante mal, bastante alejado de lo que es la realidad de el universo. Falsamente se cree que ser un hombre de ciencia es algo que se aleja de Dios. En realidad, únicamente esa distancia, esa lejanía, sucede cuando, pues eso, hay una ruptura con la verdadera inteligencia, que es la que nos lleva siempre hacia la verdad y la voluntad y hacia el bien. Y pues eso, como todo lo que está en el mundo físico, debe haber un principio. Así como precisamente esta caniquita es la que da el impulso necesario para transmitir esa energía e iniciar una serie de reacciones. Pues bien sabemos hasta el momento la teoría más aceptada del origen del universo, de hecho fue propuesta por un sacerdote jesuita, Lamartine, quien hablaba de esto que denominó el Big Bang. Curiosamente le puso ese nombre un poco, pues digamos, defendiendo sarcásticamente pues este concepto en una época en la que se creía en la generación espontánea. Hemos de comentar que este principio de causalidad a través del motor inmóvil ya lo había utilizado de hecho Aristóteles y los maestros de la escuela escolástica habían también empleado este concepto. Pero este matemático, astrofísico, pues que además era sacerdote, fue quien planteó que en efecto, en un principio, todo era oscuridad y no había nada. Y de la nada fue que este, este chispa de energía, de luz, pero mucho más allá, y es justamente lo que vamos a empezar a ver nosotros a través de esta ponencia, mucho más allá de esa explosión, de esa gran cantidad de energía liberada en forma de calor y de luz, había una serie de reglas, de principios físicos que fueron implantados indudablemente ahí por una inteligencia superiora que ordena todo de una manera sublime. Bien lo decía Isaac Newton, uno de los más grandes físicos, a quien todavía hasta la fecha pues debemos una gran cantidad del conocimiento, incluso de la física moderna. Él decía que pues Dios es un gran matemático y ese es su lenguaje divino. Pero vamos a armar las piezas, porque obviamente todo lo que tiene una existencia en este mundo físico y tangible, pues debe tener un orden. Igualmente, pues ese orden es algo que es bello, que tiene un sentido. Entonces, ¿cómo es que se arma todo este bello, podríamos decir, espectáculo de la vida? Bueno, pues en primera instancia hay que recordar que una de las grandes falacias en las cuales pues eso, se habían o se siguen incluso diseminando es que no existe vida antes de el nacimiento. Y bueno, pues ya desde ahí están las cosas mal. Es curioso cómo, bueno, obviamente quienes tienen alguna idea saben lo que es una bacteria. Y una bacteria, pues claramente está llena de vida, a menos que esté muerta, ¿no? Valga la redundancia. Pues bien, para que sea posible el origen de la vida humana, es eso, sobre el sustrato de una vida que es precisamente en los gametos. Por un lado tenemos a, al- diga- a esta célula muy especializada que es el óvulo, que sufre una diferenciación, de hecho, desde el momento en que somos embriones. Específicamente en esta zona que es común en esta edad gestacional, tanto en hombres como mujeres, se forman unas células que se llaman células primordiales germinales, a partir de las cuales va a llevarse una serie de procesos de diferenciación bastante intrincados que van a llevar a la formación del óvulo y del esperma. Y algo que es muy interesante es que, bueno, los óvulos con los que nacen las mujeres son con los que se van a quedar y muchos de ellos, de hecho, van a atrofiarse, van a perderse y van a absorberse por el organismo, pero
Precisamente por ello es que la mujer tiene una edad reproductiva en la cual pues tiene posibilidades de un embarazo exitoso y después de lo cual empieza a haber incluso problemas genéticos. A diferencia del hombre que puede mantener una producción muy elevada de espermatozoides desde el momento en que inicia con la pubertad, que ya ahí comienzan, se reactiva, digamos, estas células que se encontraban dormidas, por así llamarlo, y se van diferenciando gracias a una serie de situaciones físicas que son como son la temperatura, la situación, la humedad, o sea, vaya, un entorno que permite, de hecho, los testículos, por ejemplo, se encuentran fuera del cuerpo, del abdomen, deben encontrarse fuera del abdomen, salvo, bueno, en algunas situaciones genéticas que hay que corregir, que sucede en donde están dentro, y no es posible precisamente formar los espermas. Y bueno, todo esto tiene un sentido. Si el testículo se encuentra dentro del abdomen, no es posible la espermiogénesis y pues este varón es infértil. Y de hecho, si no se extraen los testículos, si no se descienden antes de los 2 años, pues esta situación termina siendo pues algo que se queda para toda la vida. E inclusive estas células pueden entrar en un desorden que favorece el desarrollo de cáncer testicular, más adelante un tipo que se llama seminoma. Entonces, aquí lo único que quiero no es, pues eso, que ustedes se atiborren de información, sino que vean cómo hay un proceso bastante intrincado en el cual sufre una serie de modificaciones, en lo que aquí únicamente vemos dibujitos, y eso ha sido el grave problema de la medicina. Entonces, pues desde que empezó a ser, digamos, más científica a partir entre el siglo XVIII y el XIX, y bueno, sobre todo en el XIX, donde además las corrientes filosóficas hicieron de las suyas, especialmente hablando del positivismo y el reduccionismo, y bueno, pues todos lo querían cuantificar. Pero el gran avance científico desde esa época nos permitió indudablemente ser mucho más juiciosos a la hora de, pues eso, estudiar los fenómenos naturales. Y vemos aquí, pues la verdad es que es un esquema prácticamente como del siglo XIX, muy simple, que nos pone unos dibujitos que pues se ven bonitos, pero es mucho más allá que eso. Para que de esta célula se llegue a esta división, ocurren lo que se llaman dos divisiones meióticas. O sea, esta célula tiene una corriente, una mareada de información que le permite dividirse en células hijas que a su vez van a partir el ADN de, en este caso, el padre. Y bueno, lo interesante es que va a haber unos espermas que van a tener 23 pares, 23, perdón, 23 cromosomas, no pares, porque los pares justamente se van a dividir. Entonces uno se van a llevar 23 cromosomas más el cromosoma sexual X y otros 23 cromosomas más el cromosoma sexual Y. Y es así que, pues, a diferencia de lo que se creía antiguamente, quien tiene la culpa de que nazcan puras mujeres o puros hombres, pues es el varón, no la mujer. Y bueno, también hablando de pues el complejísimo sistema en el cual está involucrado todo este proceso de la capacidad reproductiva en la mujer, vemos que está intrínsecamente regulado a través de muchísimos factores hormonales, en donde también participa activamente el cerebro, especialmente a través de una región que se encuentra en su interior, que es sobre todo el hipotálamo, que va a secretar una hormona que se llama hormona liberadora de gonadotropinas, que a su vez va a favorecer de acuerdo al pulso. Fíjense qué interesante, porque esta hormona se produce en pulsos distintos y de acuerdo a la vibración y frecuencia con la que se produce, entonces va a generar ya sea hormona luteinizante o folículo estimulante. Y la folículo estimulante es la que inicialmente se produce y va a permitir que precisamente este óvulo que se encontraba quiescente se vaya, bueno, que se encuentra ya en esta fase, empieza a diferenciarse con el estímulo de la folícula estimulante, se empieza a hacer aquí un hueco donde va a permitir la entrada de plasma que después va a favorecer a través de esto, de hecho, la salida y producción de muchas hormonas, y la liberación del óvulo para que de esa forma sea posible la fecundación. Además de las hormonas que va a producir de forma independiente para precisamente favorecer las condiciones del útero
especialmente en esta capa interna, que es la capa funcional, el, el- el- el famoso endometrio, que es el que se recambia cada que tienen sus ciclos menstruales. Y bueno, pues hay una comunicación muy estrecha entre el útero, las hormonas que se producen en la pituitaria y las hormonas sexuales que se van produciendo precisamente en el cuerpo lúteo. De ahí luteinizante, que favorece el desarrollo de este y que se mantenga viable hasta que ya la placenta empieza a producir por sí misma las hormonas necesarias para que se continúe el embarazo. Entonces, como ven, es un proceso que no puede obedecer a una mera casualidad. A diferencia de otros seres inferiores, pues vaya, nosotros tenemos eh, complejos mecanismos de reproducción. Y bueno, por si no fuera suficiente, no es cualquier cosa la concepción. Para que sea posible y se lleve a cabo este proceso pues magistral, porque realmente es una proeza de la naturaleza el que acontezca la concepción y apenas estamos calentando los motores, ya veremos a qué me refiero. Pues sabemos que millones, literalmente millones de espermatozoides compiten para que solo uno pueda entrar a través de esta que se llama la zona pelúcida, la cual a su vez está rodeada por esta que, valga la redundancia, se llama corona radiada y protege el óvulo, pero además no solamente eso, sino que sirve de receptor para que los espermas no se pierdan y puedan llegar justo a ese lugar. Pero lo interesante y lo más asombroso es que en el preciso momento en que uno de los espermas finalmente logra anclarse a través de esta interacción con los diversos receptores que funcionan hasta cierto punto como feromonas, que bueno, tienen un gradiente de concentración y atraen hasta, digamos, el punto clave. En el momento en que sucede esto y digamos, se empiezan a liberar una serie de enzimas, se produce una conexión, activa literalmente un botoncito que le permite desarrollar algo que se llama reacción acrosómica, lo cual va a permitir que se perfore esta zona pelúcida y eso va a liberar su núcleo, el cual se va a desprender de la colita y entonces va a ser posible la fecundación del óvulo. Pero en el momento en que esto sucede, entonces la corona radiada literalmente se convierte en un sello hermético que impide la entrada de otros espermatozoides. Entonces es algo que está de verdad regulado de una forma increíble. Además, se ha documentado perfectamente a través de nuevas técnicas de imagen microscópica que en este preciso momento se libera una cantidad tan importante de energía que incluso se produce un destello de luz bastante llamativo. Y bueno, pues no queda todo ahí, ¿no? Para que el bebé pueda implantarse en el útero, tiene que suceder una serie de modificaciones sumamente importantes en el tracto genital femenino. De hecho, pues ustedes seguramente saben que en condiciones normales la vagina tiene un pH bastante ácido y eso se debe sobre todo a pues la colonización por bacterias, sobre todo lactobacilos. Y no solamente eso, no sé si ustedes lo sabían esto, pero bueno, al final la vagina es un saco abierto al exterior, por eso pues, hay que protegerla. Y son las mujeres más susceptibles precisamente a infecciones por el hecho de que literalmente aquí está abierto su cuerpo al mundo. Y para evitar todas esas infecciones, además de este ambiente tan agresivo, que justamente es neutralizado por el semen, porque de lo contrario los espermatozoides no podrían sobrevivir a esa acidez, además tienen que luchar o tendrían que luchar contra una serie de células de defensa que son los soldados, digamos que la aduana, pero con búnker y con ametralladoras y tanques de guerra, que en el momento en que sucede la concepción, imagínense que alguien llegara y les diera pases gratis para el cine a todos los soldaditos que no han ido al cine pues en 2 años de pandemia. Entonces, literalmente sucede un cambio de bastante trascendente que incluso modifica de forma dramática
la manera en que se recibe, pues eso, al nuevo ser implantado que está claramente en completo desarrollo. Pero además aquí está otra parte que eso habitualmente no se cuenta o no se dice pues en los libros de ciencias naturales porque es sumamente complejo, tan complejo que incluso hasta nosotros los médicos tenemos que especializarnos porque existe una especialidad y subespecialidad en temas de genética. Entonces, el asunto aquí es que pues nosotros vemos los dibujitos, ¿no? Vemos las figuritas y entonces pues una persona con una mentalidad reduccionista va a decir, ay, pues yo no sé, yo veo un gusanito aquí digo, vayan ustedes a saber qué cosas no dirán. Pero el asunto es que de verdad necesitamos ver con ojos no tan infantiles, sino ojos de la ciencia y desde luego de un entendimiento y una profundización bastante importante para darnos cuenta de que para que todo esto esté sucediendo no estamos hablando de simples figuritas, estamos hablando de una complejísima interacción de una gran cantidad de factores que a su vez van a ser producidos por muchos genes que van a permitir por un lado, el desarrollo del sistema nervioso central, por otro lado, el desarrollo de los músculos, de los órganos internos, de los bracitos, de las piernitas. O sea, aquí estamos hablando si nosotros lo pudiéramos ver de una forma, digamos, ejemplificada, como más auténtica, más veraz, entonces estaríamos viendo justamente lo que sucedió en el momento del origen del universo. Una explosión impresionante en donde las estrellas y los cometas y los asteroides y todo lo que ustedes gusten son todos los factores de transcripción, las hormonas que se producen, así como los factores de crecimiento y una serie de sustancias que van modulando todo el ambiente para que sea posible no solamente la anidación completa, sino la nutrición, y no nada más la nutrición, sino la incapacidad de que haya un intercambio de sangre de forma que eso evite, si el bebé y la mamá son de un grupo de sangre incompatible, evite que haya un rechazo. Solo en condiciones patológicas, o sea, cuando hay enfermedad, esto no pasa y entonces es justo cuando vienen los problemas. Pues se dan cuenta, aquí nada más es un mínimo, así, reducidísimo ejemplo de toda la cantidad de genes que se empiezan a expresar para lograr esta proeza del desarrollo. Esto es lo que se llama el tubo neural. Aquí vemos cómo se empieza a formar el cerebro. De hecho, digo, cuando alguien está familiarizado con el sistema nervioso central, cómo es su estructura, vemos que aunque se ve muy simple, en realidad ya se puede dilucidar claramente que aquí hay un cerebro que se está formando y, y la médula espinal. Y bueno, un montón de factores nuevamente, de factores que son y de forma muy interesante se empiezan a transcribir en el momento preciso. Entonces hay factores reguladores, supresores, activadores y hay una serie de retroalimentaciones que permite que a través de un proceso ordenado esta siga teniendo lugar y de forma que incluso la expresión génica se va haciendo cada vez más cuantiosa y más intrincada y compleja. Y vemos inclusive aquí, estos son todos los genes que están pues encargados de ir produciendo esa diferenciación. Es decir, que algunos tejidos van a migrar hacia arriba, otros hacia abajo, otros hacia los lados, otros hacia adelante, otros hacia atrás. Unos se van a convertir en el ectodermo, otros en el mesodermo, otros en el endodermo. Del ectodermo entonces van a surgir, por ejemplo, prácticamente todo el sistema nervioso central, la corteza suprarrenal, del mesodermo, por ejemplo, el músculo, del mesoectodermo, el hueso, y así todos los tejidos que se van diferenciando. Pero nuevamente, si se ve esto con los ojos de la medicina ya propiamente científica, pero muy primitiva del siglo XIX, pues entonces nada más vamos a ver un dibujito muy, pues eso, muy infantil, pero que no es otra cosa que un esquema que nos quiere hacer, pues eso, nos quiere ejemplificar de manera sencilla algo que de hecho es
sumamente complejo. Nuevamente aquí seguimos viendo la gran cantidad de, pues eso, tanto de factores de enzimas, de factores de crecimiento, de reguladores que permiten el crecimiento y la división de las células, así como la transformación a través del nuevo material genético, que es algo importante que olvidé mencionar. En el momento en que sucede la fusión del óvulo con el esperma, estamos hablando de un ser completamente independiente, completamente distinto en términos genéticos de ambos padres. Bueno, completamente, no del todo, porque obviamente pues, hay una mezcolanza de genes, pero cada individuo tiene su particularidad y eso, bueno, eso es algo innegable que ustedes han podido ver, sobre todo en una familia grande. Digo, yo les puedo compartir que soy de una familia donde éramos 8 hermanos y cada uno de nosotros tiene, sí, algunos rasgos en común, pero muchísimas diferencias y particularidades. Entonces, el proceso de la diferenciación celular de la mitosis es increíblemente intricado, pero lo más interesante es cómo a través de este universo, de la cantidad impresionante de estrellas, de sustancias y factores de crecimiento, pero no nada más eso, el gradiente de concentración que tienen dependiendo de si están arriba, abajo, a los lados, va a ir generando la diferenciación de tejidos tan diferentes como puede ser una neurona del cerebro o un queratinocito de la piel. Entonces, cuando las personas de profunda ignorancia dicen que abortar es como rascarse la piel y tirar celulitas de la misma, no tienen pero ni la más remota idea de lo que están diciendo. Tan solo en la piel, por ejemplo, estamos hablando, digo, ahorita de lo que me vienen a la mente, estamos hablando por lo menos de 20 tipos celulares distintos, entre los queratinocitos, los melanocitos, los linfocitos gamma delta, los mastocitos, las células dendríticas, que en la piel se llaman células de Langerhans. Vaya, uff, no voy a hablar aquí de piel exclusivamente, pero quiero ejemplificar cómo la diferenciación es, indudablemente yo creo que la palabra adecuada es primorosa. Es algo increíble cómo, de acuerdo a esta expresión ordenada de leyes que están ahí, es que va surgiendo todo esto, todo este mar de diferenciación precisa, salvo cuando, pues, por situaciones desafortunadas, se interrumpe el proceso, ya sea por infecciones, por el uso de sustancias tóxicas, o por algunas, pues, vaya, una gran cantidad de situaciones del ambiente que de hecho pueden modificar los genes y pues la diferenciación normal. Entonces, apenas estamos hablando de el cigoto, todo lo que, o sea, si nosotros realmente tuviéramos ojos maduros, porque insisto, aquí hay que tener una madurez de la inteligencia y del conocimiento, entonces no veríamos una bolita con, pues no sé qué les gusta llamarle, con pelitos, ¿no? Aquí ya estaríamos, de hecho, bueno, aquí todavía está apenas el óvulo del esperma está por fusionarse con el óvulo perdón, el núcleo del esperma está por fusionarse con el núcleo del óvulo. Pero en este momento, si nosotros tuviéramos realmente estos ojos maduros y pudiéramos eso, vaya, regresarnos al esquema que les ofrecí anteriormente, aquí ya estaríamos viendo, aquí en esto tan pequeñito, aunque nuestros ojos terrenos no puedan vislumbrarlo, estaríamos viendo en realidad un complejísimo mapa de material genético que va a ir ordenando de forma metódica y profundamente regulada cada uno de los tejidos que finalmente van a diferenciarse. Entonces, pues sí, efectivamente, pues empiezan como células, pero es súper absurdo decir que es un conglomerado de células. Digo, si nos vamos a ver tan reduccionistas, pues el que les está hablando es un conglomerado de células. Y quienes me están escuchando pues son un conglomerado de células, pero por supuesto que no es nada más eso. El asunto aquí es, pues nuevamente, si nosotros miramos con esos ojos infantiles y nada más vemos dos bolitas, pues nos vamos a quedar en dos bolitas. Pero aquí es, de verdad, es un microcosmos
que es incluso más fascinante que el universo mismo, pero que pues es imposible que un artista pueda plasmar en un espacio tan pequeño toda esta complejidad para, pues eso, que sea entendible, ¿no? Que esto lo puede entender desde un niño de 6 años hasta pues un adulto que tal vez nunca había tenido la oportunidad de conocer al respecto. Entonces, pues eso, la diferenciación sigue su proceso, sigue su curso, pero aquí están las cosas súper interesantes que empiezan a acontecer entre el bebito y la madre. Si no hubiera una comunicación, un diálogo perfecto, no como los que se la pasan peleando todo el tiempo, no, aquí al menos al inicio sí hay una comunicación bellísima que le dice el niño a la mamá o la niña, oye mami, pues no seas malita, échame la mano, pues sabes que pues ahorita todavía no me puedo valer por mí mismo, ¿no? Digo que aquí también sería el juicio reduccionista. No, pues si no se vale por sí mismo, entonces no es humano. Oye, entonces que un paralítico deja de ser humano, o alguien que pues, por algún accidente o porque sufre un evento vascular cerebral o incluso alguna persona con cierta discapacidad. Pues claro que no, eso es una falacia, vayas, esos son conceptos filosóficos, eso no es ciencia. Entonces, tiene que acontecer una serie de modificaciones que incluso el útero de la mamá se preparó desde muchísimo antes para que esta zona donde potencialmente podía implantarse el cigoto, bueno, ya en este caso ya de hecho llega prácticamente en etapa de mórula, no es otra cosa que una forma de llamarle al desarrollo embrionario, que igual no es otra cosa que decir, así como decimos infante o recién nacido infante o lactante, bueno, depende de la literatura que ustedes consideren, niño, puberto, adolescente, adulto joven, adulto medio, adulto mayor, ¿no? Vaya, esos simplemente son meros accidentes del lenguaje para poder comprender mejor de qué estamos hablando, de qué proceso del desarrollo. Pero no es otra cosa que eso, un proceso del desarrollo. Y vean aquí cómo tiene que haber una finísima interrelación de forma que las células del bebito puedan literalmente perforar a tal grado que no vaya a desangrar a la mamá, pero pueda entrar, pueda haber ese aporte nutricional, pero fíjense qué interesante, sin que se toquen los glóbulos rojos del bebé con los glóbulos rojos de la mamá. Vean, o sea, eso obviamente no es una simple casualidad o un azar de la naturaleza. Esto, por supuesto que es un sistema perfectamente bien programado y regulado que tiene detrás un montón de leyes preestablecidas. Y además lo que ya les decía anteriormente, para que sea posible esta situación como tal del embarazo, tiene que haber una serie de muy complejas diferenciaciones, transformaciones del tipo de inmunidad que se encuentra habitualmente en, en este entorno de la madre, donde la inmunidad de hecho es súper violenta. O sea, si en condiciones normales cuando entra aquí cualquier agente externo, o sea, una bacteria, el útero de la mujer va a hacer todo lo posible para destruir, destrozar a eso que entre. Y eso de hecho sucede cuando desafortunadamente por alguna enfermedad inmunológica, pues no hay esa regulación y pues eso suceden precisamente o acontecen los abortos espontáneos. Entonces, estas células, las que en condiciones normales serían súper agresivas, digamos que las mandan a descansar, les dicen, oye, ¿sabes qué? Te necesitamos en otro lugar porque, pues, aquí vamos a traer al rey o a la reina. Y entonces para eso se modifica completamente el ejército y en vez de ser un ejército de matones, boinas negras o SEALs o lo que ustedes gusten, se convierten pues en nodrizas y enanas y no sé, en Mary Poppins y ese tipo de, digamos, de personalidades, ¿no? Que realmente acogen a la criatura. Entonces aquí nuevamente vemos toda la gran cantidad de factores que se tienen que ir produciendo para que haya esta regulación pues neuroinmunológica y pues el bebito eso pueda ser nutrido sin que haya ningún tipo de rechazo y no haya
ningún problema entre pues la mamá y el bebé. Y bueno, pues de nueva cuenta, aquí vemos lo que sucedería. Esto es un embarazo normoevolutivo, donde hay una regulación inmunológica y todos estos factores van a proteger y evitar pues eso, que el bebito se pierda. Pero cuando no hay esa regulación, o incluso por ejemplo si llegara a infectarse la mamá y entra una bacteria, pueden activarse mecanismos inmunológicos que justamente llevan al rechazo o a la producción de inflamación muy intensa y bueno, pues el sistema inmunológico, si llegan de nuevo los boinas negras y los SEALs, pues son unos matones y esos no ven, o sea, no se tientan el corazón como, como los buenos mercenarios que son, pero pues para eso están diseñados. Y entonces eso es lo que sucede, por ejemplo, en un aborto espontáneo. Hay una pérdida de esta tolerancia inmunológica y se activan mecanismos que llevan a la falla de la placenta y bueno, finalmente al embarazo, pues sí, a la pérdida gestacional. Entonces, nuevamente repasando, filosofía reduccionista contra realidad científica. Entonces, como les comentaba, pues con anterioridad, cuando la medicina apenas empezaba a ser científica y se separaba de los mitos que tristemente están volviéndose a poner de moda, ¿no? Porque ahora que si el dióxido de cloro y que si las vacunas me convierten en mutante, bueno, no vamos a hablar de eso, pero tristemente el ser humano tiene una fuerte tendencia a creer en la magia y en la hechicería y en todas esas corrientes místicas eh, pues, pues que desafortunadamente no llevan a nada bueno cuando hablamos de conceptos de salud. Y pues eso, la medicina se separó de eso hace varios siglos, pero en ese intento, pues al principio tenía muchísimas limitaciones. Entonces, para poder comprender los, los fenómenos, pues por supuesto que tuvo que hacerse muy reduccionista, o sea, partir cada una de digamos, cada una de estas regiones, estas partes, valga la redundancia, para que pudiera ser más fácilmente entendible y estudiarse. Y es por eso que al ser humano nos lo enseñaron como que está conformado por aparatos y sistemas. Pero no, o sea, no es que cada aparato y sistema esté separado, cada uno hace lo que se le antoje. Todo está completamente bien conectado. Y bueno, pues nuevamente hablando de el tema de la intensa cooperación entre diversas sustancias, que insisto, si nosotros viéramos con esos ojos científicos y en verdad encaminados y dirigidos a la verdad, que pues, todos sabemos cuál es la verdad, pues Dios es la verdad. Entonces cuando nuestra inteligencia realmente está enfocada a la verdad, entonces podemos ver todo este mapa de, eh, pues vaya, de sistemas que están perfectamente regulados e intrincados y permiten justo la proliferación, diferenciación y el desarrollo de las células. Y aquí igual solamente les estoy ejemplificando un pequeñísimo grupo de sistemas que están relacionados con eh, procesos de regulación y producción de sustancias. Y fíjense qué interesante que, por ejemplo, la vía JAK-STAT, así como es vital para el desarrollo y por ejemplo, la entrada del trofoblasto, que es justo esas como prolongaciones, esos como deditos de la placenta que se van metiendo al útero, también es necesario para el combate de las infecciones y también es necesario para la formación, por ejemplo, de glóbulos rojos. Entonces es intrincadísimo, no es así, o sea, yo se los puse aquí así, sencillito, pero no, esto es, o sea, estamos hablando de una capacidad, una posibilidad de combinaciones increíble, increíble. Yo no sé si alguna vez llegaron a ver la de Matrix, que se veían así como un montón de letras así por todos lados, ¿no? Y que supuestamente había uno que veía las letras y decía, eso quiere decir que tiene cabello rubio, ojos azules, y mide tanto, y pesa tanto, y etcétera, etcétera. Bueno, pues es todavía más complejo que eso. Y es realmente así como debemos, si nosotros en verdad vamos a tener un diálogo científico y vamos a hablar con la verdad, pues tenemos que hablar en un lenguaje científico y serio, ¿no? Entonces les comenté cómo, igual, de una forma muy simplista,
muy simplista, estamos hablando de las tres, digamos, capas primordiales a partir de las cuales se va a ver una serie de diferenciaciones muy altamente especializadas de diversos tejidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que es el ectodermo, principalmente la piel, el sistema nervioso, mesodermo, pues órganos internos, músculo, y el endodermo, por ejemplo, los sistemas que revisten el aparato gastrointestinal y respiratorio. Y bueno, aquí nuevamente, o sea, igual con ejemplitos de figuritas, dibujitos que, insisto, ¿por qué se tienen que hacer así? Porque si no, seamos francos, eh, sería muy difícil comprender y entender este proceso que incluso, bueno, triste y desafortunadamente muchos médicos pasaron de noche o se les olvidó con el tiempo. Es algo que incluso hay que estar repasando y además siguen y siguen saliendo cosas nuevas. Entonces, ¿qué cosas van sucediendo a lo largo del el desarrollo embrionario y fetal? Bueno, pues cosas importantes, desde la semana 1 a 3 ya vimos todo ese proceso desde el cigoto hasta la gastrulación, que bueno, ya está perfectamente implantado, ya tuvo más de 16 divisiones y ya se empiezan a ver o sea, ya son claros, de hecho, la diferenciación hacia los primordios, hacia las capas primordiales. A mediados de la cuarta semana ya el embrioncito, de hecho, empieza a producir, digamos que su sistema nervioso central más primitivo, es decir, el cerebro, la médula espinal y lo que dará origen a los nervios periféricos. A finales de la cuarta semana ya ocurren muchas formas de crecimiento diferencial. De hecho, ya se empiezan a ver las yemitas de las extremidades superiores, no las yemas de los dedos, sino esos botoncitos que van a dar origen a las manitas. Y de hecho ya son prácticamente manitas, pero o sea, con las técnicas de imagen antiguas, pues no se alcanzaba a ver. Algo importante que quiero decirles es que, de hecho, entre la cuarta y la sexta semana, no solamente ya hay una formación del sistema nervioso, que de hecho, es vital para la expresión de diversos genes que van a incluso a regular la proliferación y diferenciación de diversos tejidos, sino que desde a la séptima semana a más tardar, ya el bebito, entre la sexta y la séptima, ya el bebito siente. A diferencia de lo que dicen algunos mentirosotes por ahí, en esta semana ya el bebito es capaz de experimentar de forma, de hecho, incluso para que sepan ustedes lo trascendente que es el dolor es una experiencia sensorial tan primitiva que algo tan, eh, digamos, tan simple como una sanguijuela o como una lombriz experimentan dolor y tienen un sistema nervioso súper primitivo. O sea, en este momento en que el bebé tiene su notocorda, estos gusanitos tienen, pues, es todavía más primitivo su sistema nervioso. Y ya desde este momento, el bebito es capaz de experimentar diversos estímulos y de hecho el dolor, lo que es el dolor y el tacto grueso o el tacto mal definido, es lo más primitivo en cuanto a sensaciones que tiene nuestro sistema nervioso. Y, y como les dije, el cerebro, ya la expresión del sistema nervioso es necesaria justamente para que se formen los ojos, así como las orejas y continúe la expresión de los dedos. Entonces, estamos hablando aquí de descargas, o sea, ya hay descargas eléctricas, así como la expresión genética y diversos factores que van construyendo eh, poco a poco, y ni tampoco, porque la verdad es que es un proceso relativamente rápido para lo complejísimo que es al bebito. Entonces ya la séptima semana, en realidad el bebito ya tiene, o sea, ya se puede ver perfectamente. No se parece tanto a nosotros, ¿no? A lo mejor algunos lo verán así como un extraterrestre, como habitualmente los ponen, pero en realidad es maravilloso lo que ya se puede ver. A finales de la octava semana ya están todos los sistemas orgánicos. De hecho, en este momento ya se le conoce como feto. De aquí en adelante ya es un feto. Y nuevamente les digo, estas son meramente clasificaciones funcionales para comprender un poco más sencillo este complejísimo proceso de desarrollo. Entonces, vean cómo ustedes nos dicen que ya, que antes de las 2 semanas no pasaría nada, que no
no hay ningún problema, o sea, es absolutamente falso, ¿sí? Ya a las 12 semanas, de hecho, desde las 10 semanas el bebito ya está, ya es un bebito nada más muy cabezoncito, pero miren, para que ustedes lo puedan ver aquí, desde a las 6 semanas el bebito ya está, ya tiene su cerebrito, ya tiene su médula espinal, ya tiene la posibilidad de experimentar dolor e incluso ya puede retirarse de estímulos. Cuanto más a las 7 semanas, no se diga a las 8, y bueno, pues de ahí en adelante. Entonces una gran mentira que nos digan que el bebito no puede sentir, porque de hecho, como les digo, el cerebro, el sistema nervioso es vital para la diferenciación que le llamamos nosotros rostro caudal y axial y en menor medida ventrolateral y ventroposterior, obviamente en conjunto con los genes. Entonces, ya terminando, les dejo esta bibliografía, que bueno, además esto se va a quedar obviamente aquí en la página, y pues eso, animarles